Listo, buenas tardes para todos nuevamente. Espero que se encuentren bien. Em, Vamos a hablar hoy de un tema pues bastante importante, que pues es la parte más fundamental de la corriente alterna. Entonces tenemos que entender más o menos cómo es que funciona la corriente alterna. Entonces vamos a mirar alguna de sus características, algo de su lenguaje, em, algo de cómo es que nosotros analizamos las señales eléctricas cuando estamos hablando de corriente alterna. Entonces, porfa, me confirman si estamos viendo ahí mi pantalla y si me están escuchando bien. Sí, señor. Listo, Carlos Alberto, gracias. Zenoides, Bueno, Listo, entonces, em, como siempre, pues la recomendación que tengamos el micrófono apagado para que no hagamos acá interferencia. Si tenemos alguna duda, pues ustedes me van comentando y tratamos de aclararla. buenas noches, Buenas profe. noches. Sí, Iber, buenas Gra- noches. Buenas ¿Alguna duda? noches, ingeniero. Gracias por su atención. No, tranquilo, escucho, soy prudente. Gracias por su atención. Listo. Entonces, porfa, mantengamos el micrófono apagado. Entonces, vamos a mirar algunas de las características de la corriente alterna, cómo se genera y cuáles son sus aplicaciones. Entonces, como siempre, hacemos un breve repaso de cómo fue que se descubrió este fenómeno y quiénes fueron pues sus pioneros. Entonces, en 1820, Hans Christian Ørsted descubre que una corriente eléctrica puede crear un campo magnético. Entonces, esto del campo magnético nosotros ya lo estudiamos cuando vimos en la primera sesión, cuando hablamos de los inductores, cuando hablamos de las bobinas, pues ahí entendimos un poco más este fenómeno físico. Entonces, uno de sus precursores, uno de sus pioneros, fue Ørsted. Faraday, pues también lo hemos nombrado acá en diferentes oportunidades, también pues es un icono de nosotros como electricistas, porque pues él fue el que descubrió que con el magnetismo podríamos generar movimiento. Entonces él es eh, el primero que hizo el primer motor eléctrico. Entonces también debemos tenerlo ahí en mente. Por supuesto, Maxwell. Maxwell pues no ha sido tampoco tan recordado en el mundo de la ciencia, em, como por ejemplo, digamos, un Newton em, o un Einstein, pero pues él hizo unos descubrimientos no solamente en el campo de la electricidad, sino pues en todo el ámbito de la ciencia. Estas ecuaciones que estamos viendo aquí, em, con esas ecuaciones podríamos describir todo el fenómeno eléctrico, todo el fenómeno electromagnético. Entonces todo lo que nosotros utilizamos a diario está basado, está explicado en esas simple cuatro ecuaciones. Obviamente pues no vamos a entrar en detalle a explicarlas porque pues requeriríamos un conocimiento un poquito más avanzado, no solamente físico, sino pues muy matemático. Em, Acá, por ejemplo, vemos, bueno, la ecuación de Gauss, que es la ecuación para el campo magnético, la ecuación del campo eléctrico. Acá vemos la ley de Faraday. Y acá vemos la ley de Ampère. Lo contrario, está la ley de Ampère y está la ley de Faraday. Como les decía, gracias a estos descubrimientos de estos señores, pues nosotros comprendemos cómo las ondas electromagnéticas no solamente existen acá se pueden propagar acá en nuestro planeta, sino también en el espacio exterior. Ese fue el aporte que hizo Maxwell. Ahí como dato curioso, él también pues descubrió que los anillos de Saturno pues eran piezas individuales, que eran elementos
particulares, que no eran una sola composición, que no era un material sólido, sino que estaban separados. Entonces, gracias a este descubrimiento, pues él también ganó un premio Nobel de Física. Ahí como dato curioso. Tenemos acá a Tesla, pues también es uno de los más recordados, el más, el invento más trascendental, más notorio que él hizo, fue el tema de la corriente alterna, que es lo que vamos a tratar ahorita. Entonces él patentó unos motores, él descubrió que la transmisión de la energía eléctrica se podría hacer de mejor manera si esta se alternaba. Entonces contradiciendo las posturas de Edison, que pues él era precursor y él era defensor de la corriente directa. Entonces todo lo que nosotros utilizamos acá, toda la energía que nos llega a nuestras casas, a nuestros trabajos, eh, viene en esta forma, en corriente alterna. Entonces, obviamente, pues estamos en la obligación de más o menos entender cómo es que funciona este evento físico. Entonces, acá vemos uno de los motores que patentó Tesla, el motor de inducción en 1888. Él demostró públicamente cómo era que funcionaba. Hay un evento pues histórico muy conocido que pues es la Guerra de las Corrientes, donde Edison pues emprende una campaña en contra de Tesla. Tesla era inicialmente pues empleado de Edison. Él lo contrató pues para que mejorara sus motores, pero pues los mejoró a tal punto que los modificó completamente. Entonces ya la corriente directa pasa a un segundo plano porque no era tan eficiente su transporte. ¿Qué es lo eficiente? La corriente alterna. Entonces Edison emprende una campaña en contra de Tesla para desacreditar la corriente alterna, como por ejemplo electrocutando animales. Eso es lo que nos está diciendo acá, ¿ver? Donde electrocutan animales para mostrar sus peligros. Sin embargo, pues la corriente alterna demuestra ser más eficiente para la transmisión a larga distancia. Entonces, acá ya podemos ir intuyendo, sacando conclusiones eh, del por qué la corriente alterna es más efectiva a la hora de transmitir a larga distancia. Entonces, algo, algo trascendental acá, algo importante, es este concepto de larga distancia. Cuando hablamos de larga distancia, entonces estamos hablando de la efectividad que tiene la corriente alterna. Acá vemos la demostración que hizo Tesla en una exposición en Chicago en 1893, donde Westinghouse, que también pues era un empresario, en alianza con Tesla, pues demostraron en una feria cómo era eh, el funcionamiento de la corriente alterna. Acá pues vemos algunas de las hidroeléctricas más famosas, una de ellas pues las cataratas del Niágara, que pues obviamente utilizaban los generadores de Tesla. Esto pues se fue expandiendo no solamente en Estados Unidos, sino pues en todo el mundo. Acá pues tenemos algunos datos de cómo iba haciendo esa expansión. Pues eso fue pues un boom tecnológico, porque pues al ser tan efectiva, al ser tan eficiente, pues se adueñó rápidamente de todas estas instalaciones. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas? Entonces, la ventaja más importante es que nosotros podemos transformar tensiones mediante transformadores. Entonces, permite la transmisión eficiente de la electricidad a largas distancias con menores pérdidas de energía. Entonces, ya más adelante en el curso vamos a mirar cómo funciona un transformador. Por ahora, pues estamos concentrados en, en mirar pues las generalidades de la corriente alterna. Entonces acá pues vemos
sistema muy simplificado, pero bastante elocuente, donde tenemos em, acá una hidroeléctrica donde pues estamos generando la energía eléctrica, estamos convirtiendo la energía potencial gravitacional del agua, luego la convertimos en energía cinética, luego sí la convertimos por medio de los generadores de Tesla de corriente alterna en energía eléctrica. Una vez que ya tengamos la energía eléctrica, pues es necesario transportarla a largas distancias eh, hasta el consumidor final. Entonces va a haber acá unas etapas. Perdón, creo que acá tengo una imagen mejor para eso, sí. Tenemos acá unas etapas. Entonces tenemos acá, bueno, sin importar cuál sea la fuente, en este caso pues ya no es una hidroeléctrica, sino es una central térmica. Pero el concepto va a ser el mismo. El concepto de la generación por medio del alternador de Tesla. También lo podemos llamar alternador o generador, o motor también incluso. Entonces, sin importar la fuente de generación, pues va a ser el mismo principio. Entonces, acá generalmente nosotros em, convertimos la energía térmica, la energía química, por ejemplo, acá del carbono del gas, en energía eléctrica. ¿En qué nivel de tensión se hace esto? Generalmente 22.000 voltios. Luego pasa por una primera transformación. Entonces acá tenemos una subestación y la elevamos ¿a cuánto? A 115.000 voltios, a 400.000 voltios, a 230.000 voltios. Esto va a depender obviamente de la geografía, va a depender también de la altitud por el tema del aislamiento. También va a depender de mucho de las configuraciones, también va a depender mucho de la empresa, de los países. En todos los países pues tienen criterios diferentes, pero estos son los rangos acá en esta etapa, en la etapa de transmisión. Entonces uno se preguntaría por qué elevar la tensión. Entonces la respuesta es simple. Como nosotros ya sabemos cómo funciona la ley de Watt, la ley de Watt simplemente me dice que potencia es igual a corriente por tensión. Entonces, cuando yo quiero transmitir la misma cantidad de energía, es decir, la misma potencia, entonces si elevo la tensión, automáticamente voy a disminuir la corriente. ¿Qué pasa cuando yo disminuyo la corriente? Tengo que usar cables de menor diámetro, de menor calibre, abaratando obviamente pues costos. La corriente va a ser menor. Todos sabemos que la corriente es lo que hace que el cable se caliente. Entonces ya no voy a perder acá en este trayecto energía en forma de energía térmica. Yo no necesito que esto se caliente. Necesitamos es que todo lo que estemos generando acá llegue acá, que nada se quede en el camino. Entonces, si esto se calienta, pues mucha de la energía producida acá se va a desperdiciar. Ese es a grosso modo, la explicación que nosotros le damos a, este, a esta etapa de la, del transporte de la energía eléctrica. Obviamente, pues acá esto van a tener unas pérdidas resistivas, unas pérdidas inductivas, unas pérdidas capacitivas. Entonces, por eso fue tan importante que nosotros en las primeras sesiones, eh, pues miráramos esos conceptos, pues para entenderlos acá. Entonces, va a haber unas pérdidas que pues hay que tener en cuenta. Luego de esta etapa de transmisión, pues hacemos otra transformación, ya lo pasamos em, a lo que nosotros llamamos la distribución, que es en media tensión. ¿Cuáles son esos niveles de tensión? 69.000 voltios, 34.500 voltios, 23.000 voltios, 13.800 voltios. Acá, por ejemplo, en Bogotá usamos 13.800 voltios o 11.400 por el tema del aislamiento. Y la última etapa sería ya la distribución en baja tensión. Entonces tenemos tensiones del orden de los 120 voltios, 127, 277. Esto, como decíamos, depende de la geografía.
Entonces, devolviéndonos acá, em, en Colombia, la tensión típica de generación eléctrica varía dependiendo de la central generadora. Entonces va a depender también de las empresas. Eso, hay unas empresas que se dedican a la generación, otras a la transmisión, otras a la distribución. Entonces es todo un equipo, toda una coordinación y va a depender mucho del criterio de cada uno de ellos. Listo, acá ya esto lo dijimos. Entonces, bueno, la corriente alterna pues es la forma más común de electricidad utilizada tanto en hogares como en negocios. Entonces acá vemos todas estas máquinas, todos estos motores pues funcionan en su mayoría con corriente alterna. Hay unos particulares que son de corriente directa para aplicaciones pues específicas. Toda esta parte de control también se suele manejar con corriente directa. También algunos pues son de corriente alterna. Se manejan bajas tensiones, del orden de los 120 a los 220 voltios. ¿Por qué? Porque esto es simplemente el control. Acá esto de los motores, pues ya la parte de la fuerza es la parte de la potencia. Entonces ya estamos hablando de tensiones que oscilan entre 220 y 440, dependiendo pues la potencia de cada uno de los motores. Todos los elementos que pues, nosotros tenemos en la casa, la mayoría también funcionan con corriente alterna. Entonces la nevera en esencia pues es un motor, va a funcionar con corriente alterna, lo mismo la aspiradora, acá el extractor, la lavadora, el horno también pues no tiene motor, pero pues tiene unas resistencias y esas resistencias funcionan también con corriente alterna. Lo mismo todos los sistemas de aire acondicionado y em, acá por ejemplo el tema del horno microondas también viene, su funcionamiento es en corriente alterna. La licuadora, la plancha, todo lo que nosotros utilizamos para generar calor, la sanduchera, todo eso, eh, utiliza corriente alterna. Lo mismo que pues las herramientas caseras, las herramientas industriales. Esto en esencia pues son motores eh, de diferentes marcas, pero pues en esencia son motores de inducción. Entonces más adelante miraremos cómo funcionan los diferentes tipos de motores. Entonces por ahora pues nos quedamos con el hecho de que estos motores funcionan con corriente alterna. Listo, no sé si hasta ahí tengamos alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración, alguna sugerencia. No, profe, todo claro, todo claro. Listo, bien. Entonces, como siempre, pues es importante que nosotros tengamos claros esos conceptos, eh, pero a la vez, pues estamos en la obligación de entender en qué idioma, en qué lenguaje se hacen estos cálculos. Por ejemplo, el cálculo del transformador, cuando ya el sistema está en operación, cómo ir a leer un osciloscopio, cómo ir a leer un analizador de redes, cómo ir a leer un reglamento, porque en el reglamento pues también hay conceptos que nosotros, si los estudiamos acá previamente, pues van a ser más sencillos allá de entender. Ahí en la NTC 2050, en el RETIE, nos hablan precisamente en ese lenguaje. Entonces, para uno entender, necesita pues tener nociones de qué es lo que nos están hablando. Entonces, pues acá vamos a mirar de una manera muy general eh, qué es esto de la corriente alterna. Entonces, la corriente alterna simplemente es una señal que va a ser una señal variable en el tiempo, perdón. Entonces, acá tenemos una gráfica de tensión con respecto al tiempo. Entonces, esto es una función dependiente del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre va a tener el mismo nivel de tensión. Entonces, acá, por ejemplo, en el origen tenemos una tensión de 0. ¿Cero qué? 0 voltios. A medida que avanza el tiempo, entonces esa tensión va creciendo hasta llegar a su tensión máxima. A su tensión máxima.
luego disminuye, vuelve a ser 0 y empieza a aumentar nuevamente, pero de forma negativa, es decir, viene por el otro lado en el otro sentido. Entonces, nosotros habíamos hecho la analogía de la corriente directa, como si fuera una tubería de agua, donde el agua pues corre solamente en un sentido. Acá pues nos toca imaginarnos que el agua va y viene. Eso es lo que está sucediendo ahí en el cable. Los electrones van y vienen. Entonces imaginemos una manguera que por un momento es empujada por un extremo y en el otro momento por el otro extremo. Eso es lo que más o menos nos permite a uno entender mejor estos conceptos, que pues estos conceptos son bastante abstractos, y pues nos toca acudir a la imaginación, a las analogías, para tratar de entenderlo pues de una forma correcta, porque uno pues a veces se imagina unas cosas y puede que no sean tan ciertas. Entonces toca utilizar bien la imaginación. Entonces es una vibración del electrón eh, en un sentido y en otro. Entonces acá tenemos una máxima tensión, pasa a 0, tensión negativa, positiva, 0, positiva, 0, negativa y así. Entonces acá tenemos que saber interpretar esta gráfica. Esta gráfica pues tiene acá varias información. Entonces tenemos acá la tensión máxima y la tensión mínima. Entonces esta tensión máxima en muchos textos la llamamos tensión pico. Entonces esto sería la tensión pico. Hay otro concepto que también es la tensión pico a pico, es decir, desde la mínima hasta la máxima. Hay otro concepto también que es la tensión RMS. Entonces la tensión RMS la vamos a analizar posteriormente, cuando analicemos el tema de la potencia. Pero nos quedamos con que cuando usted va a hacer una medición, por ejemplo, allá en su casa, si usted tiene un multímetro, usted va y lo pone allá y lo que está recibiendo de información no es esta tensión pico, sino es la tensión RMS, que sería como, entre comillas, un promedio. No es así, porque el promedio de esta onda es 0, pero la podríamos entender más o menos como si fuera un promedio de un valor. Algo que tenemos que ver acá también es que eh, estas señales son periódicas. ¿Qué quiere decir que son periódicas? Quiere decir que se repiten en el tiempo. Y su repetición, su comportamiento va a ser siempre el mismo. Entonces analizamos acá. Tenemos T, que me indica periodo. Entonces entre 0 y T, ustedes ven que la onda pues tiene un comportamiento. Entre T y 2T, vemos que el comportamiento es exactamente el mismo. Entonces nos podríamos concentrar solamente en esta franja entre el 0 y T para analizar cómo es el comportamiento de esa señal. Esto obviamente lo estamos tratando en función del tiempo. Acá también lo podríamos tratar hablando de la frecuencia angular. Uno se preguntará, pero bueno, ¿por qué tiene esta forma sinusoidal y no tiene, por ejemplo, una onda cuadrada o una onda triangular? Pues esto se debe a la naturaleza de los generadores, del alternador. Como el alternador es circular, está haciendo un movimiento circular, entonces pues esto simplemente ¿qué es? Un movimiento armónico simple. Eso es la respuesta que da la máquina. Entonces acá pues también podríamos analizar la onda, ya no en función de t, sino en función también de la velocidad angular, que pues nosotros la medimos en radianes por segundo. Entonces cuando usted mide, por ejemplo, una velocidad lineal, ¿usted en qué la mide? Metros por segundo, kilómetros por segundo, kilómetros por hora. Lo mismo pasa acá, como no es una velocidad lineal, sino una velocidad circular, entonces la medimos es en radianes por segundo. No sé si
Eh, ¿Me están siguiendo? Si está muy complicado, si alguien tiene de pronto alguna duda. No, bien. Obviamente, si a uno le empiezan a explicar esto, lo cogen un poquito frío. eh, Esto pues es física del colegio. Pues hace rato algunos que salieron del colegio ya bastante tiempo y que le empiezan a uno a hablar de un momento a otro de esto, pues no es tan sencillo. Pero pues ahí por lo menos saber que existe y más o menos entender cómo es que funciona. Entonces, tenemos acá la forma gráfica y acá tenemos la forma matemática. Entonces, esta primera ecuación que estamos viendo ahí está describiendo precisamente esta señal de acá. Entonces, ¿cómo nosotros leemos o interpretamos esta información, esta ecuación? Pues es una ecuación eh, que es dependiente del tiempo, es una función, vean, es una función, es la tensión. Entonces, la tensión en función del tiempo va a ser igual a ¿qué? A la tensión máxima. Nos dice la información de cómo es esa onda, cómo es la forma de esa onda. Entonces la forma es una onda sinusoidal, por eso se llaman senoides. Sinusoidal tiene acá la velocidad angular, la frecuencia angular, y tiene un ángulo de desfase. Esto es importante que entendamos el tema de la fase, porque pues en electricidad se habla mucho de fase. Un sistema monofásico, un sistema bifásico, un sistema trifásico. Todo eso se refiere a esto, a la fase. También cuando hablamos del factor de potencia, de la corrección del factor de potencia, estamos hablando precisamente de este concepto, del concepto de la fase. En el argot popular, pues a veces le decimos la línea viva a las fases. Entonces, para asociar esos conceptos. Entonces, acá está toda la descripción. Acá tenemos la descripción de cada uno de estos em, elementos de la ecuación, pues para que los revisemos después con más detenimiento. Entonces, también tenemos que tener bien claro el tema de las unidades y cuál es su descripción física. Entonces, lo que estábamos hablando del periodo, un evento periódico, pues nosotros empezamos a hacer analogías y hacer pues ejemplos para entenderlo mejor. Entonces, ¿qué es un evento periódico en la física? Físicamente, ¿qué eventos periódicos nosotros observamos diariamente? Por ejemplo, el día y la noche, ¿no? Es periódico. ¿A qué se debe eso? A que la rotación de la Tierra eh, dura ¿cuántas horas? 24 horas. Entonces es un evento periódico. ¿En qué lo estamos midiendo? En tiempo, 24 horas. ¿Qué otro evento podría ser periódico? Las fases lunares puede ser Exactamente. ¿Cuánto dura la fase lunar? 30 días. En esos 30 días está pues cuarto menguante, luna llena, bueno, en fin. Exactamente, sí. Se aproxima a 30 días, pero creo que es 28 días. Sí, todo, o sea, todo lo que tenga que ver con los planetas, con el Sol, esos son eventos periódicos. De pronto también en el tema de la economía existen eventos periódicos, el tema también de la política. ¿Cuánto dura, por ejemplo, el mandato presidencial? 4 años. El del alcalde, 4 años. ¿Sí? Todo eso es tiempo. Por ejemplo, en la agricultura también, ¿cuánto dura el ciclo del maíz? El ciclo del café, el ciclo del plátano, de la papa, lo que sea. Todos esos son eventos que los medimos en tiempo, o sea, es periódico. Listo. Acá lo que les comentaba de la velocidad angular, esto es debido a la naturaleza del motor. Entonces acá lo que me está diciendo es eh, cuánta distancia recorre ese motor, pues teniendo como referencia un punto específico, y lo medimos en radianes por segundo. Radianes por segundo.
Estas fórmulas, pues estos números, simplemente pues salen de eso, porque como el motor es circular, sabemos que la circunferencia eh, tiene relacionado pues acá el número pi, es por eso. Tenemos acá la F quiere decir ciclos por segundo o hertz o hercios. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es em, cuántos ciclos en una unidad de tiempo está haciendo determinado evento físico. En este caso, pues el motor, cuántos ciclos por segundo tiene. Entonces, esto va a depender del país. Acá en Colombia, ¿cuál es la frecuencia de la red eléctrica? 50 Hz. 60. En Colombia un 60. 60 Hz, sí señor. En otros países sí es de 50. Entonces eso va variando. Depende del país, 50 o 60 Hz. Entonces la frecuencia nosotros la vamos a escribir matemáticamente acá como el inverso del periodo. Entonces haciendo acá un resumen, el periodo lo medimos en tiempo, segundos, años, meses, lo que sea. La frecuencia angular o la velocidad angular nosotros la medimos en radianes por segundo. La frecuencia la medimos en hertz. ¿Listo? Volvemos acá a la gráfica. Entonces, si nosotros analizamos, pues vea, esta es la ecuación. Entonces, tensión máxima, forma sinusoidal y velocidad angular. El tema de la fase, vea, como estamos viendo acá, entonces imaginémonos por un segundo que esta es la onda de la tensión y esta es la onda de la corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entre las dos va a haber un desfase. Va a haber un desfase. Profesor, perdón. Señor, ¿En un conductor neutro está el mismo proceso, así como está aquí en la figura? sí señor, claro, eso ocurre tanto en la fase como en el neutro, porque en el neutro, ¿qué hace el neutro? Es un retorno, ¿no? De la corriente. Exactamente. Y es de esta misma forma. Ah, ya. Correcto, muchas gracias. Entonces, si usted va y mide en el neutro o mide en alguna de las fases, va a encontrar esto, una imagen como esta. Entonces, ¿qué hace que la corriente y la tensión se desfasen? Lo que habíamos hablado del tipo de cargas. Si usted tiene, por ejemplo, una carga capacitiva, como por ejemplo una impresora, usted va a tener un desfase de tipo capacitivo. Y si tiene, por ejemplo, un desfase debido a motores, a muchos motores, va a tener un desfase inductivo. Este desfase, pues, es indeseado. Nosotros siempre queremos que la corriente y la tensión estén en fase para evitar el calentamiento de la línea. Era lo que hablábamos la vez pasada de los reactivos. Estos se llaman reactivos. Entonces sí, acá el concepto de fase creo que es bastante sencillo de entender, bastante intuitivo. También ocurre, por ejemplo, en un sistema trifásico. Ya no tendríamos dos, sino tendríamos tres. ¿Cuál es el desfase en un sistema trifásico? El desfase en un sistema trifásico es de 120 grados. Entonces esta fase nosotros la medimos en grados. Entonces, en un sistema trifásico balanceado están cada una de las fases eh, con una diferencia de 120 grados. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo acá, un ejemplo muy sencillo para ir interiorizando pues este conocimiento. Entonces dice, halle la amplitud, halle la fase, el periodo y la frecuencia de la siguiente senoide. Entonces me están dando esta información en forma matemática y me están diciendo, bueno, saque de ahí los parámetros que vimos acá anteriormente.
Estos de acá. Listo. Entonces vamos a mirar. Si usted le dan esta ecuación y le dicen, bueno, ¿cuál es la amplitud? ¿Cuál es la amplitud de esa senoide? Pues usted viene y revisa acá la fórmula general. Entonces me está diciendo, la amplitud es esta de acá, B sub m. Entonces, en esta ecuación, ¿cuál es B sub m? 12. 12, ¿cierto? Exactamente, 12 ¿qué? ¿Qué unidad es ese 12? ¿Voltios? 12 No. voltios. Ujú. Mm. 12 voltios, vea, acá dice. Todo esto son voltios. Entonces, la tensión en que la medimos, pues en voltios. Listo, continuamos ahí. Me dice que cuál es la fase. ¿Cuál es la fase acá? La fase la medimos en grados. Entonces, ¿cuál es la fase en esta ecuación? 10. El 10, 10 profe, el grados. 10. Listo, 10 grados. Periodo. ¿Cuál es el periodo de esta función, de esta ecuación? Entonces nosotros vamos 50. y traemos la ecuación del periodo. Y la ponemos acá. Listo. ¿Cuál es el periodo? Tiene que ver con este 50, ¿cierto? Pero no es 50. ¿50 qué es? 50 es omega, es decir, la velocidad angular. Y el periodo es 2pi sobre la velocidad angular. Entonces simplemente uno va y hace ese cálculo. Obviamente no lo va a hacer a mano, sino utiliza una herramienta computacional o una calculadora. Y entonces dividimos 2pi entre 50. ¿Eso cuánto nos va a dar? Eso nos va a dar, acá tenemos la respuesta. Es esto de acá, entonces tenemos 50, que es omega, es decir, la velocidad angular. Hacemos acá la división y eso me da 0.1257 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que la onda se va a tardar, acá vean, ya hallamos esta t, se va a tardar en hacer un periodo completo, se va a tardar 0.12 segundos. Entonces ahí estamos hablando de algo muy, muy rápido, de milisegundos. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la frecuencia? Entonces, si ven, ustedes están viendo ahí que siempre se utilizan las mismas ecuaciones y simplemente es reemplazar. Entonces la frecuencia va a ser 1 sobre t. T fue el que acabamos de hallar, entonces sería 1 sobre 0.12, que eso ¿cuánto nos daría? Entonces acá nos da, vean. Entonces 1 sobre 0.12 segundos me va a dar 7.95 Hz. Entonces esa es la frecuencia de esa señal. La podríamos aproximar a 8 Hz. Listo. Ahorita pues hacemos otro ejemplo. No sé si haya alguna duda acerca de estas ecuaciones. Como pueden ver, pues es sencilla, no hay que resolver nada, sino simplemente saber cada uno de estos parámetros y reemplazarlos acá en una simple fórmula. No hay que resolver cosas extrañas. No sé si quedó más o menos claro, si estamos en sintonía. Muy fácil, muy difícil. Hace rato no lo veían, nunca lo habían visto. Profesor, ese queda grabado para el YouTube. Sí, señor, ahí les tengo grabada la sesión. Bueno, gracias. ¿Alguna duda, José, acerca del contenido de la clase? No, pues toca darle un repasito para recordar.
Sí, señor. Sí, lo que siempre hemos dicho. em, lo que es la electricidad, la electrónica, la mecánica, todo esto, pues el lenguaje en el que está escrito es en el lenguaje de la física, de la matemática, de la química, de los materiales. Entonces, pues toca siempre estar en constante em, revisión de estos conceptos. Listo, entonces tomémonos un descanso de 10 minutos, faltan 10 para las 7, veámonos a las 7 en punto. Hacemos el siguiente ejemplo y listo. Entonces ya nos vemos, ya les envío el nuevo enlace. Perdón que se me dañó acá la grabación. Listo. Deison Arcila, Víctor Alfonso Argüelles, Jonathan Barraza. Presente, profesor. Listo, Jonathan, gracias. Carlos Alberto Barrera. Presente. Carlos Alberto, su merced no había venido antes, ¿cierto? La semana pasada se me cayó la señal y en la primera sí no asistí. Listo, entonces para que se ponga al día ahí con las grabaciones. Sí, señor, yo le escribí que la semana pasada sí no la colgó, o sea, para revisarla. O sea, yo estuve en la semana pasada, pero no la colgó. Listo, ¿y cómo le fue con esto, Carlos? Pues digamos que estoy empapándome en el tema, estoy haciendo ahorita una tecnología Sí, en electricidad en el SENA, en este momento. acá en Bogotá, Sí, señor. presencial. Presencial, sí, señor. Pero es que Ok, también se me listo. dificulta porque, digamos, para la parte de la conexión, en el set, en la parte a veces donde estamos no me puedo conectar. Es electricidad industrial, ¿sí? Sí, señor, electricidad industrial. Yo también estudié ahí en el SENA Electricidad Industrial y en un módulo, en un trimestre, es especial para esto, para hablar de esto. Así Ah, tal cual como lo explicamos hoy, pues obviamente allá le dedicamos más tiempo, pero es lo mismo, se habla de lo mismo. Entonces, ojalá pues le sirva esta información para algo. sí, sí, señor, claro, pues igual, digamos que todo lo que uno recibe, pues le sirve, ¿no? Toda esa información va Listo, uno Carlos. aclarando conceptos. Gracias, señor. Listo, gracias. Deison Caraballo, Presente. ¿cómo le fue con esto, Deison? Excelente, excelente. Bien, gracias a Dios, bro. ¿Más o menos ¿Más o entendido? menos entendido? Sí, más o menos entendido. Listo, bien. Listo, bien. Tito Casas, José Chacón, Presente, profesor. listo, ¿cómo le terminó de ir con esto, José? Bueno, a lo último traté de entender un poco mejor, pero reitero que sí toca repasar en YouTube. Sí, señor, listo. Les recomiendo también pues que miren el tema de movimiento armónico simple, porque ahí sale esa misma ecuación derivada de diferentes eventos físicos, como por ejemplo un resorte, el caso de nosotros del motor, el tema del péndulo. Entonces, hacer esas analogías le sirven a uno para ir entendiendo mejor. Muchas gracias. Catherine Cortés, José Chila, Enrique Cortés, John Alexander Cristiano. Presente, profe. ¿Cómo le fue con esto, John? Bien, profe, ahí retomando otra vez nuevamente, recordando. Listo. ¿Más o menos o muy perdido con eso? No, profe, pues retomando nuevamente porque hace rato no veía. Listo, bien. José Mauricio Cristiano, Buenas noches, profe. buenas noches. ¿Cómo le fue con esto, José? Bien, profe, bien, bien, bien. ¿Más o menos entendido? Bien, no, mire que bien. Yo soy el supervisor de redes eléctricas, allá acá también con el SENA. Entonces, eso lo vimos en un trimestre. Ah, listo. Sí, eso siempre lo vemos allá en los primeros trimestres como para arrancar uno con ganas, ¿no? Entonces Sí, no, no, no es nada nuevo para usted. Es como un y también, recorderis. también estoy estudiando electricidad, ingeniería industrial. Entonces, también ahorita estoy viendo física electromagnética y
y pues la verdad todo lo que yo he aprendido me ha servido muchísimo. Ah, listo, José Mauricio, listo. Felicitaciones entonces porque está estudiando. Sí, Juan señor. Sebastián Cristiano, Presente, profe. ¿cómo le fue con eso, Juan Bien, Sebastián? profe, también recordando, estoy teniendo en electricidad industrial, entonces también es un recorderis. Ah, Sí, lo que listo, su merced entonces. dice, en los primeros trimestres es lo que se ve. Sí, señor. Listo, entonces me imagino que ustedes tres son hermanos, entonces ahí les queda más fácil eh, el estudio. Y claro, Listo, bien. Gracias. vale. Cristian Ricardo Cruz, César Augusto Evia, Laura Alejandra Flores. Presente, profe. ¿Cómo te fue con esto, Laura? Bien, 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 profe. Nuevos conceptos, pero entendí. Listo. Edwin García, Jaime Adrián Gómez, Bien, profe, recordando. ¿ya había tenido la oportunidad de estudiar algo de esto, Jaime? Sí, señor, hace muchos años, por la profesión que ejerzo, que es mecánico automotriz. Listo, Jaime. Bueno, me alegra que pues, le haya servido, le esté sirviendo para algo. Juan Diego Gutiérrez, Carlos Andrés Joven, Buenas noches, profe. Presente. buenas noches. ¿Cómo le fue con esto, Carlos? Bien, profe, bien. Ahí vamos calentando. Usted sabe que yo hice un curso en el SENA también de electricidad residencial y pues ahí vamos. Listo, bien. Gracias. Ok. Yetley Bien. Paola, Jordan Millán, José Eliezer Mogotoro, Sebastián Montes, Jonathan Morales, Luzmeri Peñalosa, Lenin Perea, Presente, Andy profe, Pérez. Lenín. ¿Cómo le fue, Lenin, con eso? Bien, bien, señor, ahí repasando otra vez nuevamente. Listo. Ya está duro en esto, ¿no? Sí, ahí más o menos, no duro, pero sí, ahí entendible. Listo, Lenin. Bien. Josie Liliana, Alexander Emilio, Jason Alexander, Oliver Reyes, Yerly Buenas Marley. noches, profe. Jason Oliver Reyes, presente. ¿Listo? ¿Cómo le fue con esto, Jason? Bien, profe.